Buenas jóvenes, vamos a hablar hoy de cuantificadores. Y usualmente pues esto de cuantificadores tiene que ver con un concepto que nosotros llamamos proposición abierta. Ahora, ¿qué es una proposición abierta? Bueno, es una proposición cuyo valor de verdad depende de una variable. En este caso vamos a decir X, ¿no? Incluso aquí podemos poner P de X como de proposición, donde, ¿no? X está definida en un conjunto. En este caso le vamos a poner D, entre paréntesis, pues dominio, ¿no? Esa sería pues lo que nosotros llamamos proposición abierta. Es una proposición P de X cuyo valor de verdad pues depende de una variable X donde X está definida en un conjunto D o dominio. Entonces para esto vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ser un poco específicos. Vamos a escoger primero a D. Supongamos que, por ejemplo, D son los números enteros. ¿Sí? D es el conjunto de los números enteros y entonces voy a definir una proposición, por ejemplo, P de N. Y voy a afirmar lo siguiente. La afirmación va a ser N cuadrado más 2N, pues es par. Entonces fíjense bien que esta pues vendría a ser una proposición. Es abierta en el sentido de que si yo le doy valores a n, por ejemplo, yo podría escoger si n vale, qué sé yo, 7. Entonces esto se miraría como p de 7. Y en este caso, pues la proposición sería equivalente. Bueno, aquí son dos puntos, ¿no? Porque a veces uno lo puede poner como igualdad, pero es mejor poner como dos puntos. Y la proposición sería, al evaluar acá 7 al cuadrado, sería 49 más 14. Eso sería pues 63, ¿no? Entonces 63 es par. Pues si usted se fija, esta proposición es falsa, ¿no? Ahora bien, para este, pues, para este valor de n igual 7 vimos que es falsa. Ahora, ¿será verdadera para algún n? La pregunta es que sí. La respuesta es que sí, ¿no? Fíjense bien. La respuesta es que sí porque puedo tomar, por ejemplo, n igual a 2 y puedo poner p de 2. Y entonces, pues esto sería 2 al cuadrado 4 más 4 sería 8 es par y eso es verdadero, ¿no? Entonces, esto sí podemos decir que es verdadero. Entonces, en esta proposición abierta he observado algo. Lo primero es que puedo hablar de algo que se llama la existencia, ¿no? Existe un valor n tal que esta proposición P de n es verdadera. Entonces lo voy a poner acá. Existe n que pertenece a Z en este caso o a D, como lo quieran escribir, tal que pues P de n es verdadera. Usualmente esto pues uno lo escribe de manera equivalente utilizando un símbolo para el existe que sería este. Este símbolo de acá. Este símbolo de acá lo que me está diciendo es existe. ¿Existe quién? Bueno, un n en Z. Y bueno, a veces solo se le pone una coma para indicar el tal que P de n, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo que por lo menos esto se volvió verdadero y todo esto pues
al final yo lo voy a ver como una tautología porque es cierto, existe, ¿no? Ahora, esta es como una primera observación. Una segunda observación es que yo podría haberme preguntado, ¿y será que, por ejemplo, el n igual a 2 cumplía? Pero ya vimos que el n igual a 7 no cumplía. Significa que esta proposición no se cumple para cualquier valor entero. ¿Sí? Entonces, solo vamos a decir, no se cumple para cualquier valor entero. Valor entero. Para unos sí, para otros no. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar, ¿no? Pero usted puede observar que, bueno, así como lo iba haciendo, lo digo así a grosso modo, pero se puede observar que esta proposición siempre va a ser verdadera para los enteros pares. Entonces yo podría restringir mi D y hablar en vez de D, hablar de un conjunto A, donde A es los enteros pares, ¿no? Que usualmente pues uno los escribe de esta manera. 2 a la K, tal que K pues pertenece a los enteros. Entonces para este conjunto, en este conjunto, P de n es verdadera. Y le vamos a poner aquí una palabra, siempre. Entonces fíjense bien, eso de que sea verdadera siempre, entonces yo lo puedo de alguna manera cuantificar. ¿Cómo lo escribiría? Bueno, lo voy a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribir como para todo n de A, P de n, ¿no? Entonces vamos a decir pues que esto es como una tautología, por lo menos en A, ¿no? Esta siempre se cumple, ¿verdad? Para cada n en A. Y entonces aquí estoy cuantificando de alguna manera esta proposición abierta. Si esta era una proposición abierta que definí para n en el conjunto D, ¿no? A veces en matemática, pues eso es lo que nos interesa. Por ejemplo, tenemos una proposición abierta, podría ser una ecuación, por ejemplo, y preguntarnos, ¿será que esta ecuación tiene soluciones? ¿O será que esta ecuación no tiene soluciones? ¿Tiene una, dos o siempre tiene soluciones, etcétera? Todas las ecuaciones que me dé de algún tipo, ¿será que siempre tendrán soluciones? Y entonces eso es lo que nosotros pues de alguna manera buscamos cuantificar. No solo en el sentido de ecuaciones, sino en otros tipos de sentidos, ¿no? Les voy a seguir poniendo ejemplos para que se entiendan. Un segundo ejemplo podría ser lo siguiente. Fíjense bien. Yo voy a cambiar ahora a D como los reales, el conjunto de números reales. Y voy a definir dos proposiciones. Primero, una que sea P de X. Esta va a ser la proposición X cuadrado más 1. Eso siempre es mayor que 0. Si usted se fija, bueno, aquí sí hay que saber un poquito de números reales, ¿no? Ya sabemos que el cuadrado de un número, si yo tomo un X en los reales, ya sabemos que entonces, pues X siempre es, X al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. No importa si es positivo, si es negativo o si es 0. Si yo le sumara al 1 por las propiedades de desigualdad, tenemos que X cuadrado más 1 sería mayor o igual que 1. Y entonces esto a su vez es mayor que 0. De alguna manera aquí ya estoy pues utilizando propiedades que hemos visto previamente en el álgebra, pero que ahora pues estamos tratando de verlas como proposiciones abiertas. Entonces esto siempre es válido. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, puedo decir lo siguiente, que entonces para todo X, número real, pues P de X, ¿no? Cuando escribo esto, lo que estoy diciendo es que en realidad, pues esto es equivalente a una tautología, ¿no? Entonces, eso es el cuidado que hay que tener.
Si yo pusiera un tercer ejemplo, por ejemplo, siempre déjenme con D igual a los reales. Podría preguntarme por esta desigualdad. Fíjense bien, voy a poner acá, lo voy a poner a Q de X. Y entonces voy a poner E a la X, por ejemplo, menor que seno de X. Entonces la pregunta será, E a la X siempre es menor que seno de X. Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Será que siempre se cumple? Así como aquí podré decir para todo X que pertenece a los reales, o tal vez pueda decir, bueno, al menos existirá alguno. La respuesta es que sí existe uno. Por ejemplo, yo puedo tomar, fíjense bien, yo puedo tomar X igual a menos 3 pi medios como número real, y entonces puedo evaluar E a la menos 3 pi medios. Y eso pues yo sé que es menor que seno de 3 pi medio, de menos 3 pi medios es 1. Si usted calcula este valor en la calculadora, es menor que 1. Lo puede observar también viendo las gráficas, ¿no? Las gráficas de estas funciones. Si usted toma la exponencial, digamos, la exponencial va algo así. En 0 vale 1. Y entonces puedo venir y hacer como asíntotas acá, ¿no? Bueno, no son asíntotas, sino que son los límites. Acá puedo poner a menos 1 y puedo hacer lo mismo. Y hace que la gráfica del seno, de la función seno, esta viene así. Por lo menos para las x mayores o iguales que 0, esta viene así. Si usted se fija, pues la exponencial siempre está por encima de ella. Es decir, la exponencial siempre es mayor que esta. Pero cuando ya abajo acá, por ejemplo, esta viene acá y acá ya lo supera, ¿no? Y no solo lo supera ahí, sino que lo va superando en un montón de puntos. Yo el que tomé, digamos, fue el de menos 3 pi medios. Entonces, al menos gráficamente, ya sé que la gráfica de seno de x está por encima de la exponencial y entonces esto es válido. Puedo suponer que existe un x en los reales donde e a la x es menor que seno de x. Esto sí lo puedo suponer. Y en realidad puedo decir, bueno, si lo estoy poniendo, estoy diciendo que es una tautología. Ahora bien, ¿será cierto que para todo x que pertenece a los reales, e a la x es menor que seno de x? Pues esto no es cierto, ¿no? Esto es equivalente a una falsedad. ¿Por qué? Ah, bueno, fíjense bien, porque yo aquí puedo agarrar, por ejemplo, qué sé yo, puedo agarrar pi y evalúo, ¿no? En ambas funciones. Aquí voy a tener e a la pi y aquí voy a tener seno de pi, que es 0, ¿no? Y entonces ahí como que cambia, ¿no? E a la pi pues es mayor que 0. Entonces esto por eso se vuelve una falsedad. Y en realidad eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Ahorita estoy como tratando de cuantificar, pero hay cosas que uno siempre dice que son los siguientes, como las siguientes reglas. La proposición para todo X que pertenece a R o a un dominio de mejor lo generalizamos de P de X. Esto es una tautología que después lo vamos a llamar ley universal si es válida para cada una de ellas, ¿no? Si P de X es verdadera, entonces le vamos a poner es equivalente a B para X, para cualquier X en D. Y de paso, aquí abajo vamos a escribir si existe, si hay un X en D, tal que P de X es falsa, es equivalente a un,
o su tabla de verdad es FC, es una F, ¿no? O F0 le podemos poner. Entonces, vamos a tomar A para todo X, pertenece a D, P de X como algo falso, ¿no? En general va a ser equivalente a algo falso. De igual forma, podría pues escribir aquí arriba, para aprovechar la pizarra, podría referirme a algo similar a esto, ¿no? Existe X en D, coma P de X, pues esto va a ser equivalente a una tautología si se puede verificar si al menos, ¿no? Para un X en D, para un X en D, P de X pues es verdadero o equivalente, voy a poner así, a B, ¿no? O verdadero. Ahora bien, cuando es falsa, esta la voy a escribir acá así mejor. Este X en D, P de X. Esto va a ser equivalente a una falsedad si para cualquier X o para todo X en D se lo puede escribir como cualquier o para todo. Para cualquier X en D se cumple que, bueno, P de X es equivalente a algo falso, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto es muy importante porque en matemáticas a veces nosotros ponemos proposiciones como la siguiente, por ejemplo. Podemos poner un ejemplo número 3, siempre en los números reales. Fíjense bien, voy a poner varias, de lo voy a tomar como los reales. Yo puedo tomar esta proposición para todo X en los reales, pues coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X, pues eso siempre vale 1. Esta proposición que acabo de poner, pues es equivalente a una tautología. Lo que estoy diciendo es que siempre es verdadera, ¿no? No importa el valor de X. Eso lo aprendimos en matemática. Otra cosa que vimos, por ejemplo, es para todo X que pertenece a los reales. Me pregunto, ¿no? ¿Será que X cuadrado más X más, pongámosle un 5 acá, es estrictamente mayor que 0? Bueno, esto también es equivalente a una tautología. Ahora, ¿cómo lo probaba? Bueno, acuérdense que podía agarrar su discriminante, ¿no? El discriminante de esto. En este caso, si usted lo calcula, es b cuadrado menos 4ac, entonces sería 1 al cuadrado menos 4 por 5. Entonces esto me va a dar negativo 19. Como el discriminante es menor que 0, la parábola siempre estaba por encima, ¿no? No sé si se acuerdan. La gráfica de esto es como una parábola. No sé, la voy a hacer como así, ¿no? No importa. Entonces, una parábola que esté por encima del eje cumple que su discriminante es menor que 0. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros aprendimos. Pero hay unas que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, esta. Fíjense bien la que voy a poner. ¿Será que para todo X que pertenece a los reales, será que se cumple que, a ver, pongámoslo así, X cuadrado menos 5X más 6, pues eso siempre es mayor o igual que 0? Entonces me pregunto, ¿qué dicen ustedes? Bueno, si se verifica, a veces uno peca tomando
x igual a 0, por ejemplo, si pone 0, 0 es 6. Toma 1, por ejemplo, 1 menos 5 menos 4 más 6 es 2. Parece que se cumpliera, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos P de X. Entonces, usualmente uno a veces toma P de 1, que lo que les está dando es, habíamos dicho que, a ver, 1, ajá, 2. Y esto siempre es mayor o igual que 0. Es verdadero, ¿no? Y P de 0, les había dicho P de 0. Bien, entonces esto es 6 y también es mayor o igual que 0. Y entonces parece que es verdadero. Pero en realidad, para decir que esto es equivalente a una tautología, deberíamos nosotros poder evaluar todos los X. ¿Por qué? Porque habrá algunos en los que esto no se cumple. ¿Como cuáles? Ah, bueno, tome X, por ejemplo, a 2.5. ¿Quién sería P de 2.5? Bueno, si usted lo calcula, sería 2.5 al cuadrado. A ver, menos 5 por 2.5. Y esto más 6. Entonces, cuando usted hace, bueno, 2.5 es 5 medios, ¿no? Entonces sería 25 cuartos, que sería 6,25 o 6.25, menos 5 por 2.5, esto es 25 medios, que sería 12.5. Ajá, 12.5 y este más 6, ¿no? Y entonces si usted hace esto, pues esto me va a dar menos 0.25 y eso es menor que 0. Es decir, esto no, esta es falsa, ¿no? Esta es falsa. Y entonces todo esto es verdadero. Y todo esto es verdadero. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que para todo X que pertenece a los reales, pues P de X, esto sería equivalente a una falsedad. ¿Por qué? Porque no se cumple para todos, ¿no? Lo que sí podría ser verdadero o una tautología es esto, ¿no? Existe un X tal que P de X es verdadero o P de X se cumple, ¿no? Esto es equivalente, esto sí es equivalente a una tautología. Sin embargo, hay ejemplos donde no necesariamente alguna de ellas es verdadera. Vamos a poner una, por ejemplo, esta, eh, número 4. Fíjense bien, yo podría tomar siempre D como los reales. No necesariamente los reales, pongamos los enteros, regresemos a los enteros. Y puedo poner la proposición P de N tal que, por ejemplo, N cuadrado es menor que 0. Y entonces esta automáticamente, pues, nunca se va a cumplir, ¿no? Entonces, si usted se fija, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Para todo N en los enteros, P de N, esto va a ser equivalente. Si ya le agarró a esto, esto va a ser equivalente pues a una falsedad. Y siempre existirá un n tal que su cuadrado sea menor que 0, tampoco, ¿no? Entonces si yo hablo de que existe un n que pertenece a los enteros, tal que n cuadrado, lo voy a poner así, tal que n cuadrado es menor que 0, pues esto también es equivalente a algo falso, ¿no? Entonces no existe ni siquiera un valor, ¿no? Donde se cumpla esta proposición. Eso pues era por lo que nosotros aprendimos, digamos, en el álgebra, ¿no? Voy a hablar de la negación de esto, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que nosotros tenemos como negación. Bueno, vamos a hablar ahora entonces de la negación de cada una de estos cuantificadores. Entonces pongamos acá negación. ¿Qué es eso de la negación? Bueno, fíjense bien. Fíjense bien. Cuando yo tengo la proposición para todo X que pertenece a D, P de X, y yo quiero hablar de la negación de ella,
Entonces esto va a ser equivalente para nosotros como un existe X en D, ¿sí? Tal que negado P se cumple o que negado P es verdadero, ¿no? Negado P de X. Esto va a ser como nuestra primera regla. Y nuestra segunda regla, pues va a ser la siguiente. La negación de el existe X, que pertenece a D, P de X, pues esto va a ser equivalente a que para todo X en D, negado P de X. Entonces eso es lo que nosotros debemos de, pues de alguna manera tener en cuenta, ¿no? La negación de un para todo es un existe y la negación de un existe es un para todo. Sin embargo, pues negamos también las premisas, ¿no? Ahora, no es tan sencillo tampoco. Hay a veces que nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense que tenga una proposición de esta manera, ejemplo, y vamos a hacer como sus negaciones. La primera, digamos que va a ser lo siguiente, P de X es la proposición X cuadrado menos 8X más 15 es igualado a 0. Entonces aquí vamos a tomar a D como, pongamos los enteros, por ejemplo. Y vamos a tomar a Q de X como lo siguiente, que X sea par. Y entonces me voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué sería esto? Para todo X en los enteros, me voy a preguntar por P de X implica Q de X, ¿no? Bueno, esta para todo X que pertenece a Z, P de X implica Q de X. Si usted se fija, esta de acá es equivalente a decir que si factorizo, ¿no? X menos 3 por X menos 5, esto pues vendría a ser igual a 0, ¿no? Y entonces X sería 3 y X sería igual a 5. Ahora, X no es par, ¿no? Entonces, si X cuadrado menos 8X más 15 vale 0, implica que X sea par, eso es falso. Entonces, esto es equivalente a una falsedad. Entonces, fíjense bien, yo esto que tengo acá, ahora lo podría negar para volverlo una tautología. Entonces, niego para todo X en Z. P de X implica Q de X. Y entonces niego mi falsedad. Y entonces, ¿qué sería esto? Bueno, este siempre es importante, lo voy a poner, el para todo va a cambiar a un existe. Existe un X en Z. Y aquí pues cambia la proposición, que en este caso es una proposición compuesta. Negado P implica Q de X, ¿no? Y esto va a ser equivalente a una tautología. Ahora, fíjense bien, hay algo bien importante. Esto yo le puedo encontrar su negación. ¿Por qué? Bueno, nosotros aprendimos que P implica Q era equivalente a negado P o Q. Entonces, esto, cuando hacemos la negación de P implica Q, esto es equivalente a hacer la negación de un negado P o Q. Y esto, pues por leyes de De Morgan, vendría a ser un P y un negado Q. Entonces acá eso es lo que vamos a sustituir. Esto sería siempre un P de X y negado Q de X. Y esto pues va a ser equivalente a una tautología, ¿no? O una T0, T sub 0.
Y entonces lo que estoy diciendo es, existe un x en los enteros tal que x cuadrado menos 8x más 15 vale 0 y x es impar porque es la negación de que x sea par, ¿no? Eso es muy importante que nosotros los tengamos en cuenta. Fíjense bien que también se puede poner un ejemplo un poquito más complejo. Usualmente me gusta poner este ejemplo. Un último ejemplo de esto, el funcionamiento. Bueno, voy a poner unos cuantos. El primero, por ejemplo, sería lo siguiente. Si yo tengo la proposición para todo x que pertenece, digamos, a los reales, tal que, pongámoslo así, x cuadrado menos x, pues eso es mayor que 0. La pregunta es, llamémosle a esta, incluso pongámosle p de proposición. La pregunta es, ¿cuándo p es verdadera? Y la segunda es, bueno, cuando p es falsa. Entonces es bien importante pues recordar esto. Usualmente cuando uno está en álgebra mira algunas desigualdades, ¿no? X cuadrado menos x mayor que 0. Entonces no sé si se acuerdan que uno hacía esto mayor que 0. Esta sería la desigualdad. Y lo que hacíamos es hacer como una tablita, ¿no? De los factores. Y entonces sacábamos la tablita. Y aquí lo que tenía pues era el factor x menos 1, aquí menos infinito, aquí 0, aquí 1 y aquí infinito. Acá menos, más y más. Acá menos, menos y aquí más. Esto es más, esto es menos y esto es más. Entonces, ¿dónde es positivo? Bueno, en este intervalo. Aquí lo poníamos abierto y aquí abierto. Entonces, a partir de esta tabla vamos a contestarnos cuando P es verdadera. Entonces, fíjense bien, P es verdadera de menos infinito a 0 unido de 1 a infinito. Y es falsa, digamos, de 0 cerrado a 1. Ahora, esto, pues ya sabemos que todo esto representa una falsedad. No puedo afirmar para todo x. Si afirmara para todo x, entonces a eso le llamaríamos ley universal, ¿no? Pero hasta ahorita no, porque hay un valor entre 0 y 1, el cual hace que esto sea falso. Sin embargo, puedo hablar de su negación, sí, que sería como verdadera, ¿no? ¿Cuál es su negación? Bueno, su negación vendría a ser lo siguiente. En vez de para todo, existe un x que pertenece a los reales, tal que x cuadrado menos x, eso es menor o igual que 0. Y esto pues va a ser equivalente a una tautología. ¿Por qué? Bueno, porque hay un valor entre 0 y 1 que hace que en realidad sea menor o igual que 0. Ese es el mismo valor, por cierto, que hace que se vuelva falsa la original, ¿no? Sin la negación. Entonces es bien importante tener en cuenta esto, ¿no? Estas son como cuantificaciones, digamos. Un segundo ejemplo, pero lo que quiero es la negación, ¿no? Estamos con la negación, negar lo siguiente. Siguiente. Y entonces, este siempre me gusta hacerlo, que es la definición del límite. Límite cuando x tiende a A de f de x vale L.
Fíjense bien, sí, solo sí. Usualmente esto es lo que uno pone para representar el sí, solo sí. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Bueno, tal que, vamos a ponerlo así, si 0 es menor que x menos a, y eso a su vez menor que delta, esto implica que el valor absoluto de f de x menos L, pues eso es menor que epsilon. Esta sería pues la definición del límite. Entonces, si yo negara todo esto, es decir, niego esto, niego todo esto, entonces, ¿cómo se niega la igualdad? Bueno, ponemos diferentes, ¿no? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense, niego lo que tengo acá. Entonces el límite cuando x tiende a de f de x es distinto de L. Sí, solo sí. Y entonces ahora voy a negar todo esto. Para todo se niega como un existe, un épsilon mayor que 0, tal que para todo, ¿no? Delta mayor que 0. Y acuérdense que ya teníamos qué significaba la negación de P implica Q. La negación de P implica Q es PI negado Q. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces, tal que, pues entonces aquí lo ponemos, 0 menor que X menos A, menor que delta, y negamos la Q, ¿no? F de X menos L, pues eso es mayor o igual que épsilon. Y eso sería, ¿no? Entonces aquí estamos usando cuantificaciones, negaciones de cosas, ¿no? Es bien importante porque esto nos llevará al siguiente paso. Ahora, es bien importante tener en cuenta la relación entre el para todo y el existe y que no necesariamente pues se va a cumplir los dos, ¿no? Como en este ejemplo. Aquí ambas eran falsas, ¿no? Ambas eran falsas. Bueno, saludos, les agradezco que me hayan puesto atención. Éxitos.